sorprendido, a todos nos ha cogido, vamos, no los podemos creer. No, nosotros, yo me acuerdo que hablaba con Sergio y se lo decía al principio, yo, muchachos, mira cómo está creciendo y creciendo y creciendo y cada día más. ¿Tú te imaginas que lleguemos a 100 y cuando hoy vemos que ya han aceptado lo que sería la convocatoria, más de 150 personas, vamos, no hay palabras con las que podamos agradecer más todo lo que significa esto para nosotros, eh, perdón, que todo lo que significa esto para nosotros, las gracias que les queremos dar a todos ustedes por por acompañarnos aquí y ver todo lo que queremos compartir con ustedes. Como ven aquí, vamos a hablar de lo que es el lanzamiento, ¿no? La primera invitación que vamos a la primera sesión que tenemos de Power Platform Canarias, que es una cosa que, bueno, junto con uno de los compañeros del equipo, que es David Rodríguez, que justamente una de las cosas que hablamos hace mucho, mucho, mucho tiempo, de que siempre se quería tener algo, esa patita, ¿no? Como ese punto de la Power Platform aquí, sobre todo en Canarias, porque siempre se escuchan los eventos, las comunidades de Madrid, de Barcelona, de todo, pero siempre queríamos tener ese pequeño espacio, sobre todo porque aquí hay mucha capacidad de gente, mucha, mucha gente con mucho conocimiento y con muchas cosas que contar y muchas cosas que presentar y compartir con la comunidad. Entonces, está muy bien que tengamos este primer acercamiento y otra cosa que le quería comentar es que esta comunidad... Dice Kevin que cree que efectivamente, si no está abierto al público, es una decisión de prevención de riesgos laborales. Vale, gracias. Y eso, y un poco comentarles que esta comunidad no es solamente el equipo con el que principalmente la formamos, sino esta comunidad es para todos. Todo el que quiera hablar, todo el que quiera comentar, cualquier cosa tiene cabida aquí. Si quieres mañana comentar algo que has descubierto, que tienes alguna inquietud sobre algo, hay algo que quieras comentar o algo que quieras mostrar, aquí siempre vas a tener cabida. Simplemente contacta con cualquiera de nosotros de la organización y nosotros te daremos un hueco para que nos comentes las cosas que quieras hablar, sobre todo, bueno, el tema principal que es de nuestra comunidad, que es de la Power Platform, que cada vez es más grande, cada vez tenemos más patitas que la última que se incorporó, que ahora es Power Virtual Agents. De todo siempre hay cosas que se puedan hablar. Y justamente es una de las partes que les vamos a mostrar en el transcurso de la charla. Vamos a mandar un enlace donde ustedes coméntenos, bueno, qué tal han visto el evento y también donde nos puedan comentar qué cosas quieren ver, qué tecnología quieren que nos centremos. Mira, yo quiero escuchar un poco más de Power Apps, tengo estas dudas con Power Automate, nos las podrían solventar. Entonces, entre todos podemos formar algo y comentar algo aquí en la comunidad y compartir cosas, ¿vale? Justamente lo que estaba comentando, lo que somos el equipo, que empezamos todo esto, bueno, aquí verán que somos los que estamos aquí en la slide. Estamos en orden alfabético, así que un poco les voy a dar unos 30 segundos a cada uno, más o menos quiénes somos y más o menos el área sobre todo, en lo que más trabajamos. David, tú eres el primero. Vale, pues nada, muchas gracias, Ekel. Bueno, pues yo también soy, aparte ¿no? de estar aquí, también soy coordinador en Tenerife Dev, ¿vale? O sea que también otra comunidad orientada también a desarrollo en .NET. Llevamos ya también bastantes años y precisamente, bueno, pues fue a partir un poco de ahí, también de Salvat, ¿no? Que ahora también lo dirá, y de Jaime, que dijeron, oye, hacemos algo de Power BI junto con, ¿no? Nosotros vamos con la Power BI, oye, pues mira, aquí estamos con Power Apps, oye, pues mira, vamos a hacer todo juntos y un poco, bueno, pues yo simplemente aportando un poquito de experiencia detrás, ¿no? Bueno, y soy Regional Director de Microsoft y MVP de Azure y CTO en Intelec. A ver, Muchas gracias. Jaime, te toca. Vale, yo lo primero dar las gracias por la gran acogida que ha tenido el evento, porque realmente cuando empezamos a hablar de todo esto dijimos, al final nos vamos a encontrar los cinco que estamos aquí y vamos a tener que hablar entre nosotros, así que muchas gracias a todos. Luego también recalcar el tema de que esto es una comunidad totalmente abierta, que no importa el nivel y que por tanto recalcar ese mensaje, es decir, participen, participen y participen. Yo personalmente soy control financiero y de gestión, por tanto, como verán, mi perfil no es, digamos, tan informático como puede ser el de mis otros compañeros,
pero por eso mismo les animo a participar en el grupo y que, reitero, para mí el mensaje más importante que es un grupo abierto, y aprovecho también para agradecer a los dos ponentes, puesto que desde un principio, vamos, nos dijeron que sí sin dudarlo, y por tanto pues que valga el agradecimiento por nuestra parte. Salvador. No sé, estás muteado, Salvador. ¿Estás muteado? Que pensaba que entraba Víctor antes, ¿no? Pero ok. Pues No, yo no, soy bueno, Salvador Prekler de Open Canarias, un viejuno porque ya llevo 40 años con ordenadores en las manos y empecé con el VisiCalc, que fue la primera hoja de cálculo, y estamos llegando a lo que estamos llegando. Entonces, considero que, a pesar de que Fran Muyor intentó establecer una polémica con que Power BI era el Excel Killer, no creo que sea el Excel Killer, pero sí es verdad que va a formar parte de nuestro futuro como herramienta de trabajo para un montón de gente y nos va a dar una cultura de la gestión muy importante, ¿no? Entonces espero que esto sea una semillita que sirva para que muchos entremos en el mundo del Business Intelligence. Nada más, y que lo aprovechemos todos. Gracias. Perfecto. Sergio. Bueno, pues mi nombre es Sergio. Sergio Martín. Trabajo junto a varios compañeros que estamos aquí en la comunidad. En este caso yo soy Business App Specialist y soy de los últimos o de las últimas incorporaciones dentro de este mundo de la Power Platform. Y bueno, sobra decir que estoy enamorado de la comunidad y de la plataforma en general. Es decir, estamos haciendo grandes cosas con todas y cada una de las aplicaciones, interconectándolas y haciendo cosas chulísimas que, como decía Aikel al principio, espero que podamos tener muchos más momentitos así o eventos y en el futuro quizás presenciales, para poder sacarle partido a todo esto y que podamos aprender todos de todos, que al final es el objetivo de esto. Vani. Bueno, pues yo soy Vanessa. Soy desarrolladora web y desarrolladora de aplicaciones de negocio. Y nada, agradecer de estar en esta comunidad, las nuevas novedades, las inquietudes que solemos tener sobre este tipo de negocios, de tecnologías, y nada, fascinada por sobre todo la gran potencia que tiene Power Platform. Y nada, encantada de poder participar. Vale. Víctor. ¿Se me oye antes que nada? Bajito. Víctor siento, con su... Yo no... Ahora no se te escucha nada. Yo lo intento. Pégate más. ¿Pego más? Aquí. Ahí, hola. Bien. Ahí más o menos se te oye ya. Bueno, pues no soy técnico de sonido, ¿vale? Soy desarrollador de aplicaciones empresariales, también junto con mis compañeros Vanessa, Sergio, Aikel. Y bueno, aparte de lo que ya han dicho ellos, que somos todos unos enamorados de este conjunto de herramientas, también decir que yo me tomo todo esto mucho como un juego en el que se te presentan dificultades que tienes que intentar llegar a completar, y estas herramientas te dan todas las posibilidades para que tú juegues ese juego, y una vez que las conoces bien, pues empieces a encajar esas piezas del puzzle que es la Power Platform, y ya veréis que eso da para años de charlas, y que espero que las disfrutéis todos tanto como nosotros y que les peguemos ese gusanillo de jugar a la Power Platform. Perfecto. Bueno, y yo por comentarles de mi persona, bueno, mi nombre es Aikel Mendoza, yo soy Business Apps Team Lead, trabajo con todos estos chicos y Vanessa, y nada, yo desde un principio he estado muy enamorado de Power Platform, desde que era Power Apps solita ella, la pobre ahí, y nada, siempre me ha gustado y siempre he tenido esa inquietud de investigar qué cosas se pueden hacer, qué cosas, hasta dónde podemos ahondar y hasta dónde se puede exprimir la plataforma. Y bueno, esta plataforma cada vez crece más, evoluciona más y te da más
más cosas para aprender. Y muchas de esas cosas las compartimos en conocimiento que siempre volcamos en el blog de Intelequia, en los blogs personales que algunos tenemos, para un poco tratar de llevar todo esto. Bueno, también soy Business Application MVP. Y nada, a nosotros aquí todo lo que queremos es compartir, da igual si tienes mucho conocimiento técnico o poco, lo que fuera, todo tiene cabida aquí, como lo que comentábamos todos al principio, y lo que queremos es que se comparta inquietudes, tanto conocimiento como cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿vale? Y para no alargar mucho más las introducciones, ahora ya tocaría lo que serían nuestros invitados que van a hablar hoy. El primero es Ginés León, de TITSA. Bueno, pues iba a poner la empresa aquí, me olvidé, que nos va a hablar un poco de lo que ha sido el trabajo que han tenido en TITSA o todos los logros que han tenido con respecto a la parte de Business Intelligence. Y luego Francisco Mulor, que también es Microsoft MVP en este caso en Data Platform, que también nos va a dar unas técnicas sobre el tema del modelado de Power BI. Hoy es un día muy centradillo en Power BI. Entonces, sin más dilación, Ginés, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ginés? Te dejo de compartir, ¿vale? Vale. Primero agradecer el poder estar aquí esta tarde compartiendo con vosotros un poquillo lo que hemos hecho. Empezamos allá por el año 2017, reunidos con vosotros, porque decidimos dar el paso con esta herramienta. Y bueno, y veremos ahora un poco los pasos que dimos, ¿no? para decidirnos o decantarnos por el Power BI, y haremos también un recorrido de cómo lo estamos utilizando, porque al final el Power BI lo vemos como un lienzo que después lo rellenas como cada uno quiera, pueda, o muchas veces orientado a cómo el cliente quiere consumir lo que es el dato y la visualización, ¿no? Mi nombre es Ginés León, soy el responsable del departamento de Data Science de TITSA, y un poco lo que nosotros hacemos pues es jugar con la gran cantidad de datos que se producen o se generan día a día, y bueno, y los datos están muy bien, pero los tienes que canalizar hacia el cliente. Nosotros los canalizamos con la herramienta Power BI, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los datos? Pues analizar, seguir la misma curva que ha seguido la analítica del dato desde los años 70. Ver por un lado qué ha pasado, por qué ha pasado, qué va a pasar, y ya nos gustaría llegar, a veces lo intentamos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para que algo ocurra, ¿no? Por ejemplo, es lo que hace Amazon cuando detectan, o Google, que estamos viendo que estamos interesados por un producto, pues nos empiezan a enviar un poco de publicidad. Aunque parezca que somos una empresa pequeña, tenemos muchísimos datos, solo hay que irnos antes del COVID, que al día teníamos una media de, este dato está mal, 155, el año pasado llegamos a tener 180.000 viajeros al día. 180.000 que si tenemos en cuenta la subida y la bajada en lo que es el vehículo, el autobús, pues estamos hablando de más de 300.000 registros solo en operaciones y solo atendiendo al usuario. Si nos vamos a mucho más casuísticas dentro de la empresa, pues al final el crecimiento del dato es casi exponencial. Todo el boom del Big Data me encanta este lienzo porque tiene muchísimas herramientas, y cada vez más las herramientas que se van utilizando en el mercado son aquellas que tienen un coste, digamos, contenido, ¿no? Un coste contenido como lo tiene el Power BI. Vamos a centrarnos en la parte de los visualizadores de los datos. Son muy importantes porque es la forma en la que le haces llegar la información al usuario, la forma en la que puedes provocar que el usuario tome una decisión. Nosotros utilizamos el Power BI desde el punto de vista ejecutivo, los famosos KPI, o desde el punto de vista operativo, ¿no? El ejecutivo te da una alerta y el operativo te dice qué es lo que tienes que hacer para evitar esa alerta. Nosotros nos basamos, seguramente lo conocéis, en el cuadrante mágico de Gartner para elegir la aplicación. El grupo de Gartner es una empresa que lo que hace es evaluar software. En este caso, nosotros nos fijamos en el cuadrante que hablaba de los visualizadores, ¿no? Que se estaban utilizando dentro de lo que era la analítica del dato y el BI. Aquí vemos la evolución, me encanta esta evolución. En el año 2014, pues
nos tenemos que fijar en el cuadrante derecho superior. Los líderes habían un montón y de hecho ahí encontrar a Microsoft costaba muchísimo. En el año 2015 todavía cuesta un poquillo encontrarlo, aunque ya se empieza a posicionar en los líderes, pero en una zona muy baja. Y ya a partir del año 2016 el crecimiento de Microsoft dentro de este cuadrante es casi exponencial. De hecho, yo creo que, o mi opinión es que rompieron el mercado y sobre todo por el precio y el producto que están ofreciendo. Y un producto muy evolutivo, un producto que a lo largo de un mes puedes encontrar diferentes versiones en el mercado. El Power BI, pues es una herramienta que se integra muy bien en los sistemas, muy fácil de usar. Y nosotros empezamos a encontrar un problema con el Power BI, pero no un problema propio del Power BI, sino en un problema en cómo la gente dirigirle la información para que ellos la consumieran. Al final pasamos por unos reportes que se están enviando digamos que ahí se hace un resumen de los KPI y tenemos vinculado, hacemos un enlace al cuadro de mando. Se nos llegó a destruir un poco o a oscurecer un poco el trabajo que estamos haciendo porque decían que a veces teníamos tantos cuadros de mando que era difícil recordar dónde estaba la visualización y lo que hicimos fue dedicar mucho tiempo para minimizar el número de cuadros de mando que hayamos creado. Empezamos a crear vínculos entre paneles. Eso es una potencialidad que si la usas muy bien, pues te es muy sencillo mantener lo que es la visualización y después a través de los correos con un simple clic podías ir a ver por qué, por ejemplo, un indicador no estaba dando lo que tú esperabas que estuviese dando. Entonces, al final, pues esos pequeños murmullos que había dentro de la empresa, pues logramos sofocarlos con una práctica quizás muy, muy sencilla, ¿no? Estos informes que enviamos, estos correos llegan incluso al cabildo. Entonces, claro, también hay mucho, como hemos, entre comillas, democratizado la información y la están consumiendo, pues hemos provocado que en algunos departamentos pues haya un sobreesfuerzo en intentar que los indicadores estén, digamos, dentro de los límites que se han previsto, ¿no? Utilizamos también los paneles para hacer las visualizaciones por móvil. Este fue los arranques y ahora las visualizaciones del móvil se ven pues muchas veces clicando a través de ese correo que se está enviando como una primera alerta. Power BI puede incrustar se le pueden introducir scripts de R y Python. Nosotros lo hemos hecho sobre todo cuando estamos trabajando con clúster. La potencialidad de poderle incrustar un script de R o Python cuando haces un clúster es, por ejemplo, que puedes hacer que se recalcule a medida que vas aplicando filtros. Entonces, esta potencialidad, que no nos gusta usarla muchas porque al final te anclas al cuadro, a lo que es la visualización, sí que no nos ha quedado otro remedio para hacer que algoritmos complejos se ejecuten casi en tiempo real a demanda del usuario. Las ventajas del Power BI creo que son muy fáciles, ¿no? Facilidad de uso. Nosotros hemos cogido o han pasado chicos en prácticas de diferentes universidades y en 3 semanas se quedan trabajando a nivel de visualización y dando sus pinitos con el DAX. El precio, yo creo que esta es la gran base del Power BI, bien utilizado, es una herramienta que puede salir a muy bajo coste. Una comunidad gigantesca, fuentes de datos y después también está bastante, digamos, penetrando en el ámbito académico. Ahora vamos a hacer, para no hacer esto muy largo, vamos a ver un par de visualizaciones o como ejemplos de uso que le hemos dado nosotros son visualizaciones, bueno, capturas del Power BI representando con la app de ArcGIS que tiene, pues estos son en concreto trabajadores de hoteles del sur y aquí vemos cómo están de cerca a nuestras líneas. Después ya con herramientas, con otro tipo de herramientas ya además de programación, podíamos hacer visualizaciones de qué línea tenía que coger cada individuo para poder acceder a su puesto de trabajo, ¿no?
El año pasado, bueno, este año tuvimos que hacer unos estudios para ver cómo cerrábamos el año. Todo esto lo desarrollamos en Python, en los servidores, y después hacíamos las visualizaciones con el Power BI, ¿no? Para poder proyectar lo que iba a pasar este año, que es un año bastante complejo, donde no podemos irnos a años atrás a ver qué es lo que ha pasado, tuvimos que fijarnos a ver qué es lo que empresas como Deloitte o como Europa, esto es la gráfica de cómo se iba a recuperar la oferta de asientos, la oferta de asientos aéreos a nivel europeo. Y cuando empezamos a ver estas gráficas nos dimos cuenta, proyectando sobre nuestros datos, que era muy parecida a los incrementos de caída eran muy parecidos a los nuestros. Al final entrenamos unas redes neuronales que esas están creadas por detrás del Power BI, las visualizamos con el Power BI, pero lo más curioso, quería poner esto porque, bueno, esto a ver si acaba siendo una publicación para un doctorado, porque hemos conseguido un acierto a cierre de año desde mayo de un 99,55% con una red neuronal. Yo creo que es un dato que bueno, es para un grande punto. Impresionante. Sí. Después también hemos utilizado lo que es el Power BI para lo que son las matrices orígenes y destinos. Estos son los tres algoritmos principales que se utilizaron para saber o conocer dónde se está bajando la gente. Sabemos dónde se suben en los vehículos, pero no sabemos dónde se nos bajan. Hay desde algoritmos prescriptivos hasta algoritmos en los que se basan en inteligencia artificial. Y esto fue uno de los trabajos que nos hizo, con solo llevar el departamento abierto un año, pues ganar un premio nacional de Telefónica, ¿no? De los Data Awards del 2019, creo que fue. Estos son visualizaciones de cómo se correlacionan las matrices origen y destino, las nuestras con las de la telefonía móvil. Son visualizaciones de Power BI. Y aquí vemos también una visualización muy sencilla del Power BI para entender cómo se nos está moviendo la gente, por ejemplo, en una determinada línea, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es lo que hacemos nosotros por detrás. Esto es un modelo matemático que lo que intenta es decirnos cómo tenemos que organizar el servicio para ajustar el servicio donde esté la demanda del pasajero. Es decir, si la demanda en una determinada hora está en la 14 y la 15, no estaré enviando, por ejemplo, guaguas vacías para el sur o para San Andrés, ¿no? ¿Por qué puse esto aquí? Porque esto genera un cuadro de mando operativo que permite interactuar y te da información de lo que tienes que hacer a través del Power BI. El Power BI al final se ha convertido en una herramienta que está provocando lo que es la digitalización de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que antes hacía la gente con Excel y dependía de lo ágil o lo bueno que fuese el individuo analizando datos o trabajando con el Excel, pues ahora nosotros le hacemos lo que ellos quieren ver, que normalmente no cambia. Toda la información se actualiza por las noches y al día siguiente ya pueden estar tomando decisiones para corregir lo que se provocó el día anterior. Y ya para acabar, esto es un proyecto que tenemos con la universidad a través de la cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain. Aquí la gente de Intelequia, agradecerlo públicamente, nos está echando una mano bastante grande. Y aquí lo que estamos haciendo es intentar automatizar todo lo que es el proceso de una encuesta, ¿no? Desde Google Forms, que se rellena, tenemos un script que lo carga en una tabla intermedia que es leído por el Power BI. El Power BI, perdón, las visualizaciones del Power BI las incrustamos en un portal web dentro de Azure. Le podemos meter roles de seguridad para que alguien solo vea, por ejemplo, su encuesta y no la esté viendo el resto. Y hacemos ahí una serie de visualizaciones. ¿Qué visualizaciones hacemos? Una es un seguimiento de la encuesta, cuántas empresas la han rellenado y qué nivel tienen dentro de la digitalización. La encuesta habla de la capacidad, de la digitalización que está, cómo está digitalizada, entre comillas, la empresa. Después tenemos otra donde la empresa se puede comparar con el resto. Cuando la empresa se compara con el resto,
ella ya solo, cuando la empresa se compara con el resto, ya solo esa parte solo lo ve la empresa, pero la empresa también puede ver cómo están todos los sectores, es decir, sin compararse ella, sino viendo la comparación total. Bueno, es un poco, yo creo que me acabo de enrollar un poco, pero bueno, al final me quedo con esta parte, ¿no? De que el Power BI, igual que otros visualizadores, se están utilizando a través de la web, son capaces de publicar la información en una web e interactuar con ella. Por ejemplo, tenemos lo que son los portales de transparencia, ¿no? Y bueno, no sé si he ido muy rápido, yo creo que no quería tampoco dedicarle mucho tiempo seguramente a cosas que ya están más que acostumbrados a ver. Sí quería enseñar un poco cómo lo estamos utilizando y cómo de disruptiva esta herramienta ha sido y está siendo dentro de la empresa, ¿no? El enfoque que se le puede dar son muchísimos y para eso está este grupo que se ha creado aquí. Nosotros el que le hemos dado es el de la sencillez, el de democratizar la información hacia el usuario y sobre todo que el usuario pueda entender qué es lo que está pasando con toda la ingente cantidad de datos que hay detrás del Power BI y pueda tomar decisiones y decisiones certeras. Y nada, no sé si quieren hacer alguna pregunta o revisar algo de lo que he comentado, pero en principio... Sí, cualquier cosa, exacto. Muchísimas gracias, Inés. Cualquier persona que quiera hacer una pregunta, tal cual como lo hemos comentado por el chat, pueden levantar la mano o simplemente abran el micro si quieren hacer alguna pregunta con respecto a lo que ha mostrado ahora Inés. Bueno, yo tengo una pregunta, Ginés, para ti. Volumen de datos, o sea, la verdad es que no, me impresionó, no conocí el proyecto, lo del tema de los trabajadores del sur, ¿no? Con el proyecto de Azotel, que me pareció interesante. Cuando hablamos de volúmenes de datos, ¿cómo los trabajas? O sea, en temas de backend, en Titsa. Vale. Por ahora lo que estamos haciendo en el backend es muy sencillo, ¿vale? Se encarga Indra, la empresa, en gestionar las bases de datos y las bases de datos están montadas en SQL Server. Empezamos a tener un problema con los datos y con la transmisión del dato. Nosotros trabajamos con un delay de 24 horas. Empezamos trabajando con un delay, una latencia de 24 horas y ya tenemos una latencia de 15 minutos. Estamos utilizando Azure también para subir, hay algunos cuadros de mando que tienen el dato, digamos, desnormalizado o atomizado. Y estamos utilizando algunos cuadros de mando para también salvaguardar la información en Azure. Hemos estado ya haciendo más que pinitos dentro de la estrategia. Sabemos que en algún momento determinado tendremos que ir a algún otro tipo de adquisición del dato, sobre todo cuando nos lleguen vehículos eléctricos y las cantidades de datos que generan son brutales. Pero vamos, para no aburrir, actualmente lo estamos haciendo a la vieja usanza. Se están generando muchísimos datos que lo está, digamos, custodiando Indra dentro de su base de datos. Nosotros lo que hacemos es una extracción limpia del dato. Hacemos muchos procesos ETL donde limpiamos el dato y guardamos en servidores propios el dato totalmente atomizado. Podemos hablar de lienzos, entre comillas. Los llamo lienzos porque al final tenemos la información totalmente atomizada que pueden llegar a estar ocupando algunos, pero burradas, ¿sabes? No sé si puede llegar alguno hasta altera. ¿Por qué lo hacemos así? Porque cuando aplicamos estos algoritmos que estábamos viendo, nos interesa tener, por ejemplo, un buen histórico, ¿no? Entonces son los algoritmos después los que acceden a esa fuente de datos y ya extraen el dato como lo van a trabajar, se lo llevan a otro servidor. Bueno, tenemos una workstation con 2 CPU y allí estamos entrenando lo que son las redes neuronales. Vale, también estamos viendo que en un momento determinado, si esto se nos queda corto, tendremos que ir a la nube.
¿no? Pero estamos, digamos, subiendo la escalera pasito a pasito. Cuando algo se nos queda trabado, ya hemos investigado el entorno a ver hacia dónde tenemos que ir. Vale. Y bueno, y otra pregunta también, yo creo que fue una de las cosas que a mí por lo menos me impresionó más, que fue lo del tema de la predicción esa, ¿no? Y el margen de error que sobre esa predicción, precisamente en los tiempos estos, de que más que nada son de incertidumbre. O sea, parece que en estos tiempos de incertidumbre lo que habías conseguido ahí es más bien certidumbre, ¿no? O sea, ¿puedes contarnos un poquito más, o por lo menos sobre... bueno, cómo llegaron a ese, ¿no? a ese modelo, cómo lo entrenaron, o sea, aparte de, ¿no? o sea, cómo lo entrenaron el modelo ese. Sí, mira, voy a compartirlo porque es más sencillo de lo que... Vale. Al final es más bien darle una vuelta a la información que tienes, ¿no? La gráfica importante realmente es esta. Nosotros empezamos con el COVID a mediados de marzo. Nosotros nos fuimos, esta gráfica, que es la de las plazas aéreas a nivel europeo, conseguimos la del 2019 y 2018. Y vimos que el comportamiento que tenían los datos de TICSA con esta gráfica se asemejaban un montón. Es decir, eso significaba que si el departamento de Analytics de Europa había hecho esto bien, pues ya nos estaba dando una tendencia de lo que nos iba a pasar a nosotros. Y fue lo que nos pasó. Ellos habían hecho la predicción bastante bien y nosotros logramos ajustarnos bastante bien. ¿Cómo hicimos el sobreajuste? Pues entrenando el futuro. Y ahora dices, ¿y cómo entrenas el futuro? Pues cogimos los datos del año pasado, 2019, y lo que hicimos fue aplicarles estos porcentajes de caída. Lo dimos por hecho y entrenamos el 2020. Vale. ¿Qué redes neuronales se utilizaron? Creo que fue un modelo LSTM que está basado en, si no recuerdo mal, es una extensión de los modelos ARIMA. Vale, ¿qué es lo que hicimos? Que si te das cuenta, aquí, realmente cuando nosotros lo lanzamos fue en mayo. Marzo, abril y mayo lo estuvimos testeando y vamos, se nos comportaba casi a la perfección. La tendencia esta que vemos por abajo es el límite inferior, esto es si las restricciones no se hubiesen levantado. Aquí no se ve, aquí había un modelo de 26 millones, si nos hubiesen confinado una segunda vez. Es decir, cuando haces un modelo predictivo, también lo que hace es moverte en escenarios, ¿no? Y vimos que el escenario en el que si no pasaba nada era la proyección corregida de la red neuronal. Y ahí nos quedamos. Bueno, pues la verdad que yo personalmente felicidades por la verdad que esto, porque la verdad es que, bueno, la verdad es que empiezan a demostrar precisamente esto de la ciencia de los datos, cosas como estas son las que nos acercan, ¿no? Y precisamente con ejemplos aquí cercanos que tenemos, ¿no? Precisamente a subirnos a la guagua, precisamente que incluso se pueda presidir ese comportamiento de uso, ¿no? de los transportes. A ver, felicidades por ello. Gracias. Ahora tenemos un juego entre dos redes neuronales, son cosas la verdad que entretenidas, que están peleando entre ellas para predecir lo que va a pasar mañana. Y entre ellas van aprendiendo, ¿sabes? Entre lo que va pasando y lo que va haciendo la otra. Si la otra hace algo mejor que la otra, aprende. ¿Cómo aprende? Ve las variables, un poco lo que ha hecho para ella copiarse, ¿no? Y es un modelo evolutivo que cada vez se te va ajustando muchísimo más. Incluso ya va detectando, porque nosotros tenemos las paradas, les tenemos puesta la temperatura que va a haber, si llueve, la radiación, etcétera. Pues estamos intentando predecir o alimentar lo que va a pasar, por ejemplo, mañana, porque si, por ejemplo, llueve, nosotros caemos casi un 7-8% de pasaje. Entonces las redes están detectando incluso eso, cuando le hemos metido como ellos han aprendido que cuando ha llovido ha caído un montón y le decimos que mañana va a llover, o nosotros se están recogiendo retrasos de las guaguas porque está lloviendo, aunque tú no digas que va a llover, ya ellas empiezan a tirarte para abajo la predicción de ese día, con un simple retraso de determinadas líneas, ¿vale? Es que al final esto asusta un poco, pero sí. Tiras del hilo y entiendes lo que hace, pero lo sueltas en millones de datos y ya te lo crees. Claro. Mi Ginés, aquí... perdón. Eso sí, eso es lo que iba a comentar. Sigue, Sergio.
No, eso, que Rubén, que podía quitar el mute. Sí, Ginés, enhorabuena por el trabajo que están haciendo. Y yo te quería preguntar si con esta experiencia, el conocimiento que están cogiendo en temas de movilidad, les han encomendado más trabajos más allá de TITSA. De trabajo me refiero pues eso, a modelos predictivos puros ya de movilidad, teniendo en cuenta no solo las guaguas, sino más medios de transporte. Mira, hablando de guaguas y después vamos para otro lado, esta semana tuve una reunión con la EMT, que es la municipal de Madrid, y ellos tienen un departamento de analytics y vamos, reunidos con ellos porque sorprendidos con lo que hemos conseguido, ¿no? Y también en tan poco tiempo. Bueno, total, que ellos han contratado a una consultora para hacer estas predicciones que estaba hablando ahora, de saber en todo momento cuánta gente va a ir en la guagua o en el autobús antes de que llegue a tu parada. Pues estuvimos reunidos este lunes y enseñándoles un poco los problemas que habíamos tenido. Y muchas veces los problemas no están en el modelo a aplicar, sino en los datos. ¿Sabes? A lo mejor me faltó la diapositiva del iceberg. El 80 o el 90% del tiempo está limpiando datos y haciendo que el dato esté lo más limpio posible para que estos modelos funcionen bien. Y nada, y lo curioso de esta reunión fue que había una persona en Madrid, otra en Suiza, otra en Moscú y yo aquí en mi despacho en Tenerife. Digo, bueno, esto hace 6 meses o 7 era ni te lo impensable, ¿no? Sí. Pero sí, y la próxima semana también tenemos una reunión con la TMB, estamos hablando de las 2 empresas de transporte público más importantes de toda España, y también para ver todo este tema de predictivos y de las herramientas que estamos utilizando. Y después, fuera de aquí, sí hay empresas que se han interesado y que quieren un poco replicar esta experiencia, ¿no? Lo que hemos visto es movilidad, pero también tenemos otros cuadros de mando o controles, por ejemplo, en el área de recursos humanos. Antes de lanzar las nóminas, sabemos si han habido errores, gente que a lo mejor no controlamos las horas extras que están trabajando los trabajadores y lanzamos alertas. Es decir, a lo mejor me centré más en la parte operativa, pero esto se puede meter de forma transversal a todos los departamentos de la empresa. Al final, es lo que decía, el Excel lleva muchísimos años pululando, las hojas de cálculo, y abres un Excel y no ves nada, pero hay gente que te abre unos Excel y tú dices, pero muchacho, ¿cómo has hecho esto con esta herramienta? Y el Power BI es exactamente igual. Estás ante un lienzo que si lo sabes dibujar muy bien, tiene una potencialidad enorme. Y después hay otra parte, las herramientas que están en Azure para aplicarle a los datos de inteligencia artificial y eso, nosotros porque tenemos un equipo, pero una pequeña empresa, una pyme o alguien que no tenga los recursos que pueda tener una empresa como TITSA, puede conseguir cosas increíbles al final prácticamente arrastrando objetos y poco más. Sí, y una cosa, bueno, antes de darle paso a Jorge Antonio, que quería comentar una cosa que sí recuerdo yo al principio cuando estabas haciendo todas estas cosas, Inés, yo recuerdo una frase o un tema que tú siempre hacías hincapié cuando estabas comenzando con todo esto, y era que era muy importante que todos viésemos el mismo dato. Y yo recuerdo mucho claramente que tú hacías mucho hincapié en eso porque había mucha dispersión de datos de lo que se recogía y creo que también viene de lo que comentas del Everest, del iceberg de este que comentaba, de limpiar los datos y de porque muchas personas tenían percepciones distintas de los datos hasta que se unificó y una vez que se tenía ese dato unificado ya de ahí se podía aprender de forma correcta, como quien dice, ¿no? Exacto. Cuando empezamos habían como silos y fuentes de datos, digamos, aisladas, ¿no? Unas se alimentaban de unos sistemas de información y otros de otros. Un trabajo que hemos hecho y ahora tenemos otro que es evolutivo de ese. Primero es identificar cuál es la fuente origen que prima.
Por ejemplo, si tiene que ser algo de personal, aunque lo alimente otra aplicación, es la de recursos humanos, con la que se paga la nómina. Pues ahí cogemos el dato. Si alguien nos trae otro dato de otro lado, pues a lo mejor lo que ha fallado es el proceso ETL que lo alimenta. Pero ya te obliga a saber que de allí está el dato. Y no lo dejamos allí. Nosotros lo recuperamos y, como le decía antes a David, nos lo llevamos a otro servidor que lo tenemos replicado en 2 sitios diferentes, que es, digamos, donde está el know-how de la empresa. Es decir, ya no puede entrar cualquier virus o de estos que te encriptan las bases de datos, que mientras no ataquen tendrían que atacar 3 servidores, uno está en Azure, que es el vuestro, y otros 2 los tenemos nosotros en 2 servidores diferentes. No, se podrán llevar todos los datos, pero los datos con los que nosotros mantenemos lo que es el know-how de la empresa, los tenemos a salvo. Con eso, incluso eso nos ha dado el paso de que si queremos cambiar de una aplicación, ya sabemos lo que tenemos que pedir, lo que tenemos que exigir y lo que tiene que, ni siquiera tendríamos que cargar un histórico, pero sí sabemos lo que tiene que, los mínimos de datos que tiene que recoger. Ahora lo que estamos haciendo es un mapa del flujo del dato dentro de Tixa, es decir, saber cada departamento dentro de cada dirección con qué software está trabajando, si ese software está conectado tanto por encima de la interfaz de usuario como por debajo con la otra y cómo fluye el dato, ¿vale? ¿Para qué? Porque muchas veces el dato vas y lo encuentras en un Excel. ¿Por qué? Claro. Porque hacen unas modificaciones que no ha evolucionado el software que había, la legislación ha cambiado y lo tienes que hacer ahí. Pues por lo menos para identificar eso, y ya tenemos ETLs que cogen las hojas del Excel y nos las meten en tablas en el servidor. Vale. Entonces ahí le das toda la seguridad y nosotros lo que hacemos sabemos que tenemos un problema con ese Excel y ese proveedor a lo mejor está trabajando para meter esa funcionalidad dentro del software, pero mientras tanto sabemos que el conocimiento no está ni en una persona ni en un departamento y ya está, digamos, entre comillas, salvaguardado. Vale, bien, perfecto. Vale. Jorge Antonio, cuando quieras, te quitas el mute y comentas tu pregunta o tu duda. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena y la verdad que tienen muy buena pinta los proyectos que están desarrollando, Ginés. Así que felicidades. Y yo solo una preguntita tenía, que era a ver si, porque me fascina la verdad que todo el tema de desarrollar cuadros de mando con datos de movilidad, y quería saber si han tenido posibilidad hasta ahora de trabajar sobre algún cuadro de mando con dispositivos IoT, a lo mejor de geolocalización de las guaguas, o algún tipo así similar, o algo más, por así decirlo, en real time. En real time todavía no, ¿vale? El real time nuestro todavía no, entre comillas, es cada 15 minutos, ¿vale? ¿Por qué digo cada 15 minutos? Porque cada 15 minutos el transaccional, la base de datos transaccional, está volcando a la base de datos informacional. Ese tiempo se puede reducir, ¿no? Pero al final son tiempos de cómputo y una informacional está hecha para que se le meta mucho, digamos, se estrese mucho con consulta. Sí estamos valorando de cómo extraer esa información, si la necesitáramos, del transaccional a otro sistema de visualización, bueno, otro sistema, de cómo extraer el dato para después visualizarlo o tratarlo, ¿vale? Ya hemos hecho algo parecido. ¿Y cómo lo hemos hecho? No atacando el transaccional. Lo hemos hecho porque hay una transferencia de archivo que está hecha cada minuto. Bueno, ya entramos en partes técnicas, ¿no? Hay unos ficheros que se están enviando cada minuto y esos ficheros tienen unos scripts que cargan en la base de datos. Nosotros lo que estamos haciendo es replicar, digamos, ese fichero, nos lo llevamos a otro sitio y extraemos el dato de un XML. ¿Vale? Pero es lo que le decía antes a David, antes de ir a un sistema Spark o otro tema que te dé el dato casi en tiempo real, estamos viendo cómo fluye el dato dentro de la empresa y decimos, nos vale con 1 minuto, nos vale con 15, nos vale dependiendo de lo que vayas a hacer. Nosotros sí tenemos, bueno, todas las guaguas, para que te hagas una idea, tienen GPS y muchísimas más cosas. Tienen fonía, se guardan vídeos, imágenes de lo que está pasando dentro.
Las imágenes por el tema de la GDPR y tal y como se ha dicho que van a funcionar las cámaras, no podemos utilizar esas imágenes, pero sí lo que tenemos es toda la trazabilidad o el recorrido de las guaguas. Y eso sí que lo analizamos. Por ejemplo, las bases de datos que parecen que son robustas te cometen muchísimos errores. Nosotros para saber, estamos hablando, para que te hagas una idea, si hablamos de los viajes que se hacen al día, estamos hablando de casi 5.400 viajes. Para nosotros saber cuándo una guagua pasó por una parada, hay como 15 formas diferentes de saberlo. Y había una que no estaba prevista. Todas nos han fallado. Nos han fallado por infinidad de causas. La última que hemos hecho es coger la posición GPS de la guagua, que la va registrando cada 5 segundos, y aquella que tenga una distancia muy pequeña con la parada, cogemos la hora de paso de esa guagua por la parada. Y eso, con las otras 15 tablas que me están diciendo cuándo pasa, hemos construido una matriz de paso por parada. Pero ese era un producto que nos había vendido Indra, y cuando empiezas a analizarlo, el 90% de la información está bien, pero tenía un 10% de error. Claro, encontrar el 10% de error es lo que te permite este tipo de herramientas, como el Power BI. Te permite buscar una aguja, un alfiler en un pajar. ¿Qué pasa? Cuando tienes muchas agujas en un pajar y le utilizas técnicas predictivas o cualquier modelo matemático de análisis, se te propaga. Ese 10% al final el resultado puede ser un 30 o un 40, no te vale. Por eso decía que el trabajo de limpiar, el esfuerzo de construir bien el dato, al final es más complicado eso que después aplicar un modelo de red neuronal o aplicar, no sé, una técnica de programación matemática lineal. Eso al final es ponerte y te sale. Pero que te dé bien un resultado, que la gente confíe en un resultado, lo que hacemos todos. Te miramos el sur y te dice Google, hay un 95% de que haya sol. Pues llega y está nublado y no le echas la culpa a Google. Pues conseguir eso es muy complicado. Y para conseguir eso tienes que tener una fuente del dato, brillante, excelentísima. Pero ahí estamos dedicando no horas, sino muchos días y meses, que muchas veces ni la gente sabe ni lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es dar robustez a lo que es el dato más atómico, al que te dice esta persona se subió aquí y no hay ninguna, y no me lo vas a echar para detrás. Tenemos pequeñas redes neuronales, porque a veces una persona se sube en un sitio y por lo que sea solo sabes a la hora que se subió y poco más, que chequean el comportamiento de esa persona y dicen, mira, esta persona, si es un lunes todos los días, entre las 9 y las 10 se te sube en la 110, pues te va y te lo pone en la 110. Vale, que es complejo, es muy complejo. Verlo así es muy bonito, llegar al resultado. Sí. Pero la parte de atrás hay muchísimo esfuerzo. Pero bueno, la potencia que tiene el Power BI, de cuando tienes unos datos, visualizarlos y quitarte el trabajo engorroso que era antes de hacer eso, vamos, eso es una maravilla. Ese tiempo nosotros lo dedicamos a otra cosa. Ya hacer visualizaciones, la gente ya con los ojos cerrados. Claro, lo importante es el dato, ¿no? Tener un dato fiable y correcto, ¿no? Exacto, y las herramientas. Porque te digo, si no tuviésemos un Power BI y fuese otro tipo de herramientas, que tienes que dedicarle también el tiempo para la visualización, es tiempo que te resta de lo otro. Claro. Para mí el Power BI ha sido... Sí, me imagino que... Y justamente esto es uno de los mejores ejemplos que me encanta este ejemplo, porque Power BI sí hace su función, su trabajo de ser el brazo de la plataforma que te ayuda a materializar, a ver todo ese dato y no una traba como podría ser, espera que tengo que hacer una visualización, espera que nota, y también lo robusto que también es. Que como ponen aquí en el chat, los datos es lo más importante. Había una pregunta también que se coló en el chat que decían que cómo se recogen los datos. No sé si más o menos con lo que se ha comentado se puede inducir un poco, que entiendo que son dispositivos IoT que están en las guaguas y en las paradas, ¿no? Sí, las guaguas están súper sensorizadas. De hecho, no llegamos a todos los sensores que tienen. Por ejemplo, en las licitaciones estamos poniendo que acceder a lo que son las centralitas de los vehículos, porque en las centralitas puedes hacer un predictivo de averías.
Pues sí. Pero es que no llegamos. De hecho, eso lo tenemos ahí en stand-by, ¿no? En las paradas sí tenemos sensorización. Había un proyecto de poner cámaras termográficas en las paradas para detectar las personas que habían allí, y si en un momento determinado se tenía que desviar la guagua porque no había nadie allí, pues a lo mejor acortar el tiempo de recorrido, ¿no? Claro. O si, por ejemplo, había una persona que era una PMR, una persona con movilidad reducida, y la guagua no tenía silla de ruedas, pues enviarle un taxi con que la pudiese recoger. Ese proyecto ahí está en stand-by. También tenemos uno en stand-by que es para contar las personas que salen en la guagua. Contando las personas que salen en la guagua, ya puedo ver si los modelos predictivos que hemos hecho para ver dónde se está bajando la gente está funcionando bien. Este lo ha arrancado Madrid y Barcelona. Y la fiabilidad que tiene estos sistemas es del 99,80%, es decir, de 3.000 y pico personas en una prueba, fallaron 20. Las personas entraron de diferentes tamaños, con diferentes atuendos, con gorros, con mochilas, sillas de ruedas, todos juntos, uno a uno. Claro, es que tiene que ser complicado. Imagínate con el carrito del bebé, con los bolsos grandes, todo eso. La metieron en cocheras, hicieron un test. Contrataron, digamos, figurantes y los hacían meter de golpe, separados, con diferentes atuendos, diferentes focos que emulaban la noche, el día o un día nublado. Y la verdad que los sistemas eran, vamos, los resultados fueron abrumadores. Sí, sí, espectacular. La idea nuestra es hacer lo mismo, pero en vez de ponerle cámaras a todas las guaguas, tener un sistema que lo podamos rotar, ¿vale? Entonces, ahorras en costes en cuanto al dispositivo, pero vas chequeando, digamos, toda lo que es nuestro servicio. Bien, bien. Qué bueno. ¿Hay otra pregunta de Rubén? Sí, Ginés, una curiosidad. ¿Decisiones que hayan tomado basadas en el dato han generado mucha controversia? ¿Ha sido más positivo que negativo aquellas decisiones que al final, cancelaciones de líneas, etcétera, etcétera? ¿Cómo has visto? Entiendo que tú lo has palpado desde primera línea, ¿no? Lo palpo todos los días. De hecho, digamos, soy el paraguas entre el departamento y no las quejas, sino a veces las malas interpretaciones, porque a veces cuando dices o el dato dice que hay algo que está mal y hay que corregirlo, mientras no se ve, no se siente, ¿no? Al final nosotros hemos dado un paso de decir lo que tienen que hacer. Después, por ejemplo, el hacerlo ya es muy complicado. Si afecta, por ejemplo, a un servicio o a cómo se hace una programación, pues tenemos un convenio muy potente. Para que te hagas una idea, hay 1.100 conductores y 2 sindicatos, básicamente, 3. Pero al final lo que estamos utilizando es la tortura china, la de la gotita. Nosotros informamos y decimos lo que hay que hacer. Claro, cuando en las redes sociales sale una foto de una guagua llena, si se dan cuenta hace ya tiempo que no se ve esa foto de la guagua llena, nosotros tenemos un informe que se envía todos los días, que dice, mira, esta guagua superó el 85% de capacidad en esta parada y llevamos informando que desde hace, no sé, yo qué sé, 20 días que esto pasa, y encima te estoy proponiendo un servicio que te va a evitar ese problema. La próxima semana se van a tomar 3 decisiones dentro de la empresa que están basadas en en estos algoritmos, que te van diciendo dónde tienes que recuperar, no quitar, y dónde tienes que poner. Recuperar es recuperar un conductor allí donde la gente no se está moviendo y donde la frecuencia es cada 15 minutos, pasa cada media hora, pero porque no hay nadie, y la metes donde las guaguas están yendo llenas. Cuando ahí se suavice esa condición, pues ese conductor vuelve a reforzar la otra línea, que muchas veces tienen comportamientos alternos, no es todo está lleno en el mismo instante, sino unas veces son la de la 14 y la 15, otras son las urbanas, otras son otras. Al final, este algoritmo que hemos desarrollado lo que hace es una especie de acordeón, ¿no? Donde hay gente, te reduce mucho la frecuencia, y cuando la gente ya no usa tanto ese servicio, te mantiene el servicio con una frecuencia un poquito mayor.
y recuperas ese recurso para ponerlo en otro sitio que tienes un problema. Sí, lo sorprendente es que hemos enfocado, digamos, el dato y la información para que se tomen decisiones. ¿Se están tomando? Sí, pero ¿y que cuesta que la tomen? Pues muchísimo. Pero bueno, es también parte del trabajo, ¿no? Sí, lo importante es dar como quien dice, la información y el dato, ¿no? Exacto. Pues creo que no hay más preguntas y justamente ya estamos en el momento exacto para hacer el corte para que entre ya Francisco. Ginés, no está de más darte muchísimas gracias porque, vamos, ha sido una de las mejores presentaciones con las que empezar aquí nuestra primer evento de la comunidad. Y sin más esperar, vamos a darle paso a Francisco para que, bueno, desde que quiera Francisco ya puedes compartir para darte paso. Francisco. Creo que no. Está muteado. Sí. A ver. Ah. Ahora estoy, pero no sé por qué no me deja compartir. Lo hemos probado antes. A ver, un segundo. Voy a quitar la presentación. ¿Cambiaste los permisos de presenter, Eikel? No, eso lo estoy revisando. Todo el mundo puede presentar. Pues no me deja presentar. Estoy dándole a screen 1. Veo tu mano. Sí. Te doy a presentar. Espera. No me está dejando, no. Estoy dándole screen 1. Puedo screen 2. Pues nada, va a ser el coche y volverse a subir. Te voy a cambiar el rol. Inténtalo ahora, Francisco, a ver si ahora sí te deja. Ahora me dice que solo los organizadores pueden compartir contenido. El efecto demo. Pues sí, te voy a hacer presentador de nuevo. A ver si ahora sí te deja. Inténtalo ahora. Pues no me deja. Qué raro. Déjame ver la configuración de la... Sí, porque... Ahora sí. Ahora sí. Era para meter un poco de susto aquí en el... Sí, era para dar vidilla. Exacto. Pues nada, Francisco, desde que quieras, cambiar. Ahí, ¿vale? No, todavía no se ve. Se está viendo todavía la configuración. No, se ve la pantalla en la otra, la de las notas. Sí. Vale, pues entonces el problema es que vale, no soy de... Vale, vete a la pestaña de presentar y desmarca utilizar, no sé, recuerdo cómo se llama exactamente en español. La vista del presentador. Vista presentador esa. Luego no vas a tener las notas, pero bueno. A ver. Bueno, mientras tanto, Luis, tenías una pregunta. Si quieres, ve lanzándola mientras Francisco se termina de preparar. A ver. No voy a cerrar la presentación porque creo que es lo que me está dando problema. Ahora me vuelve a no dejar presentar. Ya no tengo... Voy a quitar el monitor, el segundo monitor. A ver. Vale, si quieres vamos a intentar otra vez el mismo truco y te vuelvo a quitar de presentador y te vuelvo a hacer presentador. A ver si te consigo por aquí. Aquí está. Te voy a hacer una... Te ha vuelto a salir de que solamente los presentadores, ¿no? Exacto. Vale, te voy a volver a hacer presentador. Vale, inténtalo ahora. A ver. No, sigue sin dejarme. Qué extraño. ¿Quieres intentar salir y volver a entrar? Sí, voy a hacer esto. Voy a salir y voy a volver a entrar. Vale.
Bueno, para hacer un poco de tiempo mientras Francisco vuelve, nada, pues comentarles aquí un poco de, ya estoy empezando a ver las encuestas que han estado respondiendo, muchas gracias a los que ya han ido respondiendo. Y vamos, está bastante reñido. Todo está entre Power Apps, Power BI y hay alguien que respondió otra tecnología. Ah, perdón, ya Power BI va ganando. Esto es el tema de tener los datos en tiempo real. Y bien, muchas gracias. Y sigue ganando Power BI. Power BI se la está llevando toda desde frente. Power Apps va subiendo un poco más. Pero gracias por, sí, sí. Gracias por responder las encuestas, porque esto es importante para nosotros, sobre todo para saber qué cosas. ¿Quién compartió? Ah, Francisco, ya has vuelto. Bien. Estoy ya por aquí. Vale. Vamos a ver si puedo. Pues eso, aprovechen ahora para ir respondiendo la encuesta, porque esto es importante nosotros para saber qué cosas quieren ver, qué cosas quieren conocer o qué inquietudes. Cualquier pregunta pueden poner ahí en la parte de en la respuesta de otros. Mira, quisiera conocer más de Dataverse, quisiera conocer más de lo odiado del tema de la Power Platform, que es el licenciamiento. Cualquier cosa, con cualquier cosa nos intentamos ayudar, ¿vale? Y sin más, no le quito más tiempo. Francisco, te cedo el micro. Bueno, parece que los directos son... Es lo que tiene, no pasa nada. El efecto demo nos afecta a todos. Sí, sí. Mi talón de Aquiles, porque el otro día en la Virtual Conf que hicimos en el grupo de Telegram, 20 minutos antes de la presentación se me cayó la cámara, se me cayó el equipo, tuve que cambiar de equipo, fue un auténtico desastre. Así que bueno. Y después pregunta por qué uno se pone nervioso, ¿no? Sí, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En cuanto me contactó Jaime a través del grupo de Telegram y me dijo de poder estar en la presentación de Power Platform Canarias. Vamos, mi respuesta fue que sí, que por supuesto que aquí iba a estar. Además, coincidió con mi... Voy a pasar a presentarme. Yo soy Francisco Muñoz, soy Power BI Team Lead en Colusions. Y decía que coincidió la invitación con mi nombramiento de MVP Microsoft Data Platform, que lo soy desde octubre. Felicidades. Muy reciente, ¿vale? Os dejo por aquí mi LinkedIn por si alguien quiere contactar conmigo, mi blog powerbisp.com, que es uno de los blogs que todo el mundo dice, no lo digo yo, referencia en Power BI en español, y mi dirección de correo. Soy colaborador y administrador del grupo de Telegram, y por eso la broma de muchos de que no duermo, pues soy bastante activo en el grupo de usuarios. Pues bien, cuando Jaime me dijo de participar en este evento, me dijo, mira, ¿por qué no hablas algo de los problemas que tenemos día a día en el grupo de Telegram, que la gente que empieza con Power BI se encuentra, que es el tema del modelado? Y claro, dándole vuelta un poco, pensé, digo, voy a hacer algo que pues va a haber muchos usuarios que no quiero asustarlos. Todo el mundo dice que Power BI es muy fácil, que Power BI tiene una curva de aprendizaje que hace que todo el mundo se acerque a Power BI, y no quiero asustar a nadie, y quiero demostrarles que realmente sí es fácil, pero que hay que intentar seguir unas muy buenas prácticas para hacerlo ya no solo fácil, sino eficiente, ¿vale? Muchas veces la lucha de los usuarios es entre la facilidad y la eficiencia de Power BI, ¿vale? Entonces, las preguntas clave que todo el mundo cuando empieza con Power BI se plantea. Primero, muchísimos usuarios de negocio que vienen del Excel. Decía Salvador, el famoso post fue una broma para demostrar que la gente seguía más los posts de polémica que los de conocimiento. Y efectivamente es así. Puse en un post de LinkedIn que Power BI se iba a cargar a Excel, que iba a enterrar a Excel, y fue la bomba en cuanto a número de usuarios, número de comentarios y tal. Bien, pues los usuarios que vienen de Excel, el primer problema que se enfrentan cuando empiezan con Power BI
es que quieren seguir trabajando como trabajan con Excel, trabajar con tablas planas, ¿vale? Y Power BI no hay que trabajar con tablas planas, sino que hay que trabajar con modelos. Sin embargo, tengo una demo en la que voy a demostrar que sí se puede trabajar, empezar a trabajar con tablas planas y vamos a ver un poco las diferencias. Otra cosa que preguntan mucho es el hecho de tener que utilizar una dimensión fecha o utilizar las fechas automáticas que el propio programa te proporciona, ¿vale? Pues voy en ese mismo ejemplo, vamos a ver por qué hay que decantarse por la utilización de una dimensión fecha. Otra pregunta típica, métricas contra medida implícita, ¿vale? La medida implícita es la posibilidad que tenemos de arrastrar directamente columnas a las visuales. El usuario que empieza de cero con Power BI pues tiene la costumbre de coger su total ventas, su columna de ventas y arrastrarla a la visual. ¿Se puede trabajar así? Pues ahora voy a demostrar que sí, se puede hacer un informe así, pero que va a tener muchas carencias luego en contraposición a las métricas. Y luego ya la última pregunta, lo más difícil, ¿qué hacer en Power Query, qué hacer en DAX? ¿Por qué utilizar Power Query y por qué utilizar DAX? ¿Vale? Esa es la pregunta típica que nos encontramos en el canal de Telegram y que cada uno tiene su contestación. Hoy mismo hemos tenido una polémica sobre ello, por el uso de las columnas calculadas. ¿Está bien usar columnas calculadas? ¿No hay que usar columnas calculadas? Bueno, vamos a intentar un poco dar unos esbozos sobre cómo hay que trabajar correctamente en Power BI. Bien, cierro la presentación. Y como teníamos poco tiempo, pues una charla de 20-30 minutos me dijo Jaime, pues lo tengo todo un poco medio hecho para que podamos ver las diferencias entre un modelo y una tabla plana. Este modelo es llamado modelo OK, ¿vale? Y tenemos aquí una serie de datos, está filtrado por el ejercicio 2020, el total de ventas. Francisco, se ve el desktop, no sé si... Ahora. Vale, pensé que lo iba a maximizar después. Vale, perfecto. Bien. Es que al final se me ha quedado, el tema era de la pantalla. La pantalla. Vale, al final se me ha quedado la otra pantalla. Bueno, miraré un poco, no miraré a la cámara, miraré a la otra pantalla para ir mostrando. Voy a ir cambiando de modelo rápidamente. La diferencia entre un modelo y el otro, aparte de que los colores están un poco cambiados, aquí pone modelo OK y aquí pone modelo KO, ¿vale? Son dos modelos hechos sobre la misma base de datos, la base de datos de ejemplo de Contoso. ¿Y qué particularidades tienen uno y otro? En el modelo KO solo utilizo una tabla. Es el típico modelo en el que un usuario, normalmente un usuario de negocio, llega, se exporta su tabla con todas las ventas y se pone a trabajar, ¿vale? Los datos, como veis, el total venta del 2020, los 2.468 millones. Este modelo OK es un modelo bien construido. Está basado en la misma base de datos. Está hecho sobre la misma base de datos de Contoso. Como veis, el total ventas coincide, 2.468 millones. Coinciden los dos modelos. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Aquí tenemos, si nos vamos a la pestaña de modelo, aquí tenemos un modelo tal y como lo concibe las buenas prácticas de Power BI. Hay un modelo en estrella, ¿vale? El usuario que empieza con Power BI pues se abruma un poco por la necesidad de tener que aprender conceptos de modelado, ¿vale? Pero al final, si queremos trabajar eficientemente, tenemos que saber también un poco de modelado. El modelo más óptimo para trabajar con Power BI será siempre el modelo en estrella. ¿Y por qué se define un modelo en estrella? Pues se define pues, porque hay una tabla o varias tablas de hechos, ¿vale? Que son
la tabla de hechos va a ser la tabla donde vamos a tener todo aquello que se puede medir más las claves primarias que relacionaremos con las dimensiones, ¿vale? Eso sería el modelo en estrella. Por contra, en el modelo que yo tengo aquí convocado, solo tengo una tabla, ¿vale? Una tabla de ventas en las que tengo todo en la misma tabla. Tengo pues la cantidad, la categoría de producto, la fecha de entrega, la fecha de venta, marca, nombre, producto, productor, la subcategoría, la tienda, todo lo tenemos en la misma tabla. ¿Se puede trabajar de esta manera? Pues como veis al final se pueden lograr cosas, se pueden hacer visualizaciones. Por eso la gente dice, es que Power BI es sencillo. Pues sí, para empezar es sencillo. Yo aquí no he utilizado ni una sola medida. He hecho la misma visualización que he hecho en el modelo OK sin utilizar ni una sola medida. Tengo mi total venta, que mi total venta está simplemente arrastrada la medida venta, ¿vale? La medida de total venta la arrastro y directamente Power BI me da la posibilidad de hacerme la suma sin tener que hacer ningún tipo de medida. En el modelo OK, sin embargo, yo he construido con DAX mi medida total ventas. He hecho la suma de mi medida de ventas. Y si os dais cuenta, en mi modelo que considero OK, no tengo por ningún lado la tabla de hechos. Las ventas yo no la muestro para nada. ¿Por qué? Porque todo lo que necesito de la tabla de hechos, de la tabla de ventas, lo voy a traer al modelo con medidas. Si yo necesito traer la cantidad, me crearé mi medida de total cantidad. Esa es la buena práctica generalizada. En mi modelo CAO tengo también mi cantidad, ¿vale? Pero en este modelo precisamente tenemos la particularidad de que las cantidades, tenemos cantidades vendidas y cantidades de vueltas, ¿vale? Entonces, para yo poder tener mi cantidad y poder arrastrarla a la visual, he tenido que crear una columna calculada, ¿vale? Las columnas calculadas, el uso de columnas calculadas es algo que penaliza mucho en los modelos de Power BI, ¿vale? Entonces, hay que intentar evitarla. Siempre hay, si necesitamos tener una columna calculada, es mejor hacerlo en la fase de modelado, en el ETL que hacemos en Power Query, en lugar de realizarlo como columna calculada. Al hacer una columna calculada, nosotros lo que estamos haciendo es que línea a línea en el modelo estamos haciendo la cantidad de ventas menos la cantidad de unidades de vuelta, ¿vale? Y luego ya hemos podido de esta manera arrastrarlo o podríamos hacer el cálculo, ¿vale? Esto en el modelo que yo tengo hecho correctamente lo voy a hacer directamente con una medida, ¿vale? Haría mi total cantidad y haciendo un zoom X podría recorrer toda la tabla de ventas haciendo línea a línea la resta de la cantidad vendida menos la cantidad de vuelta, ¿vale? Entonces, la primera particularidad entonces de un modelo que no está bien hecho y un modelo que está bien hecho, pues el modelado en estrella, ¿vale? Siempre vamos a tratar de modelar bien, hacer nuestra tabla de hechos, hacer nuestras tablas de dimensiones, ¿vale? Hacer todas las medidas, la tabla de hechos siempre oculta y hacer todas nuestras medidas, que aparte la tenemos siempre en otra tabla diferenciada de medidas, para utilizar las medidas y arrastrarlas al lienzo, ¿vale? Y esa será la buena práctica en relación al modelado. Bien. La segunda cuestión que planteábamos es utilizar las fechas automáticas o utilizar una dimensión fecha. Pues evidentemente,
si hacemos un modelo y un modelo en estrella, nuestra dimensión fecha va a ser una dimensión muy importante y nos va a permitir utilizar esta dimensión fecha un montón de cálculos DAX de inteligencia temporal muy potentes. Sin embargo, si no tenemos dimensión fecha, las posibilidades que tenemos de trabajar con fechas pues, son más reducidas. Aquí tengo en este modelo activado, si me voy a opciones y configuración, tengo activado la opción de fechas y horas automáticas, ¿vale? Esto es una práctica que todos los expertos, sobre todo Ferrari y Russo, que son los grandes expertos de DAX del mundo, desaconsejan. ¿Por qué? Porque al final lo que te hace el modelo es crearte dos tablas de fechas diferentes, ¿vale? Tenemos la fecha de entrega y que crea su propia jerarquía y por debajo está creando una tabla de fechas independiente y luego la fecha de venta hace lo mismo, se crea por debajo una tabla de fechas independiente. Entonces, si yo quiero analizar las ventas desde el punto de vista de la entrega, ¿vale? En este modelo no puedo hacer cálculos, me resulta muy difícil hacer cálculos el total de ventas entregadas. Tendría que tener un filtro, en este caso tengo las ventas del 2020 filtradas. Si quisiera verlo desde el punto de vista de las entregas, tendría que eliminar este filtro y filtrar desde el punto de vista de las entregas, porque son dos tablas de fecha totalmente diferentes, ¿vale? Con el modelo bueno, con el modelo en el que utilizamos una dimensión fecha, esto es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una relación de la dimensión fecha con respecto a la fecha de venta que está con línea continua porque es la relación principal, y luego vamos a tener una relación de la dimensión fecha con la fecha de entrega que está con línea discontinua porque es una relación secundaria. Nunca vamos a poder tener dos tablas relacionadas con dos relaciones activas, pero sí podemos tener una activa y otra inactiva. Y mediante cálculo DAX va a ser muchísimo más sencillo. Aquí tengo el total entregas. Va a ser muchísimo más sencillo a partir del cálculo de total ventas el poder sacar el total de entregas, ¿vale? Cambiando la relación con User Relationship, cambiando la relación, la que tenemos secundaria, haciéndola volver como principal, digamos, ¿vale? De esta manera podemos ver que en el 2020 se vendieron 106 millones, pero se entregaron 109 millones, ¿vale? Si nos vamos al modelo KO, al modelo MAL, pues efectivamente en el año 2020 entregamos 109 y vendimos 106, ¿vale? Pero tenemos que estar jugando con las dos tablas de ventas que nos ha creado automáticamente para poder establecer el filtro, ¿vale? Es mucho más difícil coger y poder hacer cálculos. Y ni os cuento ya para hacer cálculos de inteligencia temporal, de comparar un año con otro, ¿vale? Con este modelo sería prácticamente imposible, mientras que con el modelo que hemos considerado óptimo, pues es muy fácil hacer un cálculo de ventas con respecto a las ventas del año anterior y encima, ¿vale? Que con un solo cálculo, cogiendo el ejercicio 2020, te va a comparar con el 2019, pero cogiendo el 2019 te va a comparar con el 2018 y así sucesivamente. Bien, el tercer aspecto era el tema de la posibilidad de utilizar medidas o medidas implícitas. También en la explicación hemos ido viendo que se pueden traer medidas. Yo puedo traer aquí perfectamente cualquiera de las medidas, cualquiera de las columnas. Por ejemplo, me podría traer mi total coste y me estaría dando mi coste totalmente correcto, ¿vale? Pero no es una buena práctica. De hecho, como veis, en el modelo
y consideramos óptimo, no va a haber la posibilidad, no vamos a dejar la posibilidad a la persona que vaya a hacer el informe, si no es un desarrollador de informe, no le vamos a dejar la posibilidad de ver una columna y arrastrarla. Siempre vamos a tener que trabajar con medidas DAX, que es la forma más óptima de trabajar, ¿vale? En el total de la cantidad lo veíamos claro. En el otro lado tenía que construir la columna para luego arrastrarla, y aquí directamente hacemos nuestras ventas menos nuestras devoluciones directamente en un cálculo, ¿vale? Y luego ya la última problemática que quería abordar: ¿qué hacer? ¿Cuándo hacer las cosas en Power Query y cuándo hacer las cosas en DAX? Bien, pues esa es la pregunta quizás más difícil de responder. Evidentemente, cuando alguien domina mucho DAX, lo va a llevar prácticamente todo al terreno del DAX, ¿vale? Y me viene siempre a la cabeza el ejemplo de Ana María Vivek, que no sé si seguirá aquí con nosotros, pero es una persona que antes siempre hacía las cosas con DAX. Pero sin embargo, ella misma, conforme ha ido evolucionando, se ha dado cuenta de que es mucho más óptimo, mucho más eficiente llevarse muchas cosas a la fase de ETL, a la fase de modelado en Power Query, ¿vale? Entonces, siempre es la discusión típica en el grupo de Telegram: ¿cuándo hago esto en DAX? ¿Cuándo lo hago en Power Query? Pues siempre lo que solemos responder: todo, cuanto más cerca del origen, mejor, ¿vale? Si podemos modificar el origen para llevarnos al dato, el dato limpio al modelo, mejor. Acabamos de ver un ejemplo, el ejemplo de Ginés, en el que trabaja muchísimo el dato antes de llevarlo a Power BI y utilizan Power BI como una herramienta de visualización muy potente, ¿vale? Pero ellos trabajan muy bien el dato en fase inicial. Si no podemos trabajarlo en el origen, ¿vale? Pues la siguiente opción siempre tiene que ser trabajarlo en nuestra fase de ETL, en nuestro Power Query. Y Power Query es una herramienta muy potente de ETL, ¿vale? Yo soy un fanático, los que me conocen saben que soy un fanático de los Dataflow, que es Power Query en la nube, y yo prácticamente todo el ETL lo hago ahí. Y lo bueno de Power Query y de Dataflow es que ha democratizado también el proceso de ETL. Uno no necesita ser un usuario avanzado, a un analista de datos avanzado, para ser capaz de realizar transformaciones de limpieza y de extracción de datos, ¿vale? Entonces, primero, intentar trabajar lo máximo posible el dato en el origen. Segundo, intentar trabajarlo en Power Query antes de llevarlo al modelo, y llevarlo al modelo lo más limpio posible. Y de esa manera nuestro modelo, como decía Ana María Vizbe en la VirtualConf, nuestro modelo va a respirar. Nuestro modelo, nuestro DAX va a ser mucho más sencillo. Y las preguntas de negocio que queramos responder, vamos a tener mucha más facilidad en responderlas si trabajamos la limpieza del dato en Power Query. Y bien, esto era todo lo que os quería contar. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Ir un poco rápido porque yo soy andaluz y soy muy exagerado, y digo que en media hora a mí lo que me da tiempo es de abrir el Power BI, poco más. Pero he intentado condensar un poco todo lo que la problemática que solemos tener cuando nos enfrentamos por primera vez a Power BI. No voy a ser yo quien te diga que vas rápido, porque yo también siempre voy al fuego y a veces me están diciendo: muchachos, deja de hablar tan rápido. Así que, pero nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has mostrado. Yo creo que está muy bien el enfoque que le has dado a todo esto, sobre todo por el tema de las dudas que siempre se presentan. Lo que has comentado, sobre todo el tema de las fechas y todo esto, es lo típico que te preguntan: ¿y cómo cojo para enlazar
entidades con fecha, o cuál es la mejor forma de trabajar lo que es las relaciones y todo esto de lo que serían de las entidades con las que estás trabajando, de las tablas con las que estás trabajando, y la mejor forma, y de que también sepan que no solamente hay una forma de trabajar con Power BI, o sea, te puedes ir un poco con el DAX o trabajar directamente con lo que te ofrece los orígenes de datos. Exacto, esa es la principal particularidad. Al final, Power BI puede ser muy sencillo de utilizar, muy sencillo de iniciarse en él, pero en cuanto necesitamos contestar preguntas más complejas, ya necesitamos pues saber modelar bien, tener conocimientos de DAX, tener conocimientos de Power Query para hacer todas las transformaciones de ETL. Entonces, es mucho más que simplemente arrastrar campos, que al final es lo que muchas veces atrae a la gente cuando empieza, que Claro. es sencillo de poder montar un informe y unas visualizaciones muy potentes con muy pocos conocimientos. Pero la verdad es que Power BI tiene mucho más. Pues sí, la verdad que sí. Una de las cosillas que van saliendo preguntas, bueno, alguien está pidiendo si se podría, si habría la posibilidad de compartir los PBX para tener modelos de referencia, un poco para ver si sería posible. Que no sé, ¿qué nos comentas, Francisco? Si se Te podría. comento, el problema es que los tengo hechos en Dataflow, entonces yo le podría pasar el modelo, lo que pasa es que evidentemente no podría actualizar el dato en ningún momento. Claro. Y podría hacer bueno, no podría hacer ninguna transformación porque al final no puede conectarse al origen de datos. De todas maneras, la base de datos de Contoso, que es la que he utilizado, es una base pública que se puede descargar, se puede montar en tu propio SQL y montar tus propios modelos a partir de ella. Vale, también te pregunta que si las tablas de hechos en un buen modelo no se visualizan en el modelo. Las tablas de hechos en un buen modelo no deben de visualizarse, ¿vale? De hecho, es que tú no vas a necesitar ninguna columna de la tabla de hechos. ¿Por qué? Porque todo lo que la tabla de hechos simplemente te tiene que contener las claves primarias que se van a relacionar con las dimensiones, más todos aquellos campos que son cuantificables, ¿vale? Las ventas, la cantidad de ventas, el coste en un modelo de ventas. En un modelo financiero, pues el saldo, etcétera. Es decir, que sobre la tabla de hechos solo vamos a hacer cálculos y nada más. Y luego vamos a utilizar las dimensiones para cortar esos cálculos como segmentadores dentro de las visualizaciones, dentro de los ejes. Es decir, que en teoría no vamos a necesitar nada de una tabla de hechos que no podamos conseguir con una medida. Vale. Y tienes otra pregunta aquí, que si el Power BI necesita bastantes recursos de procesamiento, si se mete mucha modificación en el Power Query, si se ralentiza el funcionamiento de Power BI. Bien. Ese es el eterno dilema. Power Query, DAX. Cuando tú haces transformaciones en Power Query, ¿vale? Y cargas el modelo de datos, ¿vale? Si la carga se hace rápidamente, si tú no rompes lo que se llama el query folding, es decir, que atacas directamente al origen, no tienes que hacer esas transformaciones en memoria, una vez que has cargado el modelo, ya todo lo que has hecho en Power Query ya no te penaliza en el modelo, ¿vale? Porque si trabajamos, lo normal es trabajar en modo importación, entonces todas las transformaciones tienes su tiempo de refresco, pero una vez que has refrescado ya está en el modelo. Lo que sí hay que modelar bien y ver muy bien que al final el motor que utiliza Power BI es un análisis services, ¿vale? Se puede utilizar Vertipack para ver qué consumo de recursos tienes en el modelo de datos, ¿vale? Pero todo lo que hayas hecho, de hecho, yo trabajo en Dataflow y una de las ventajas que tiene el trabajar en Dataflow es que las transformaciones las haces ya directamente en el servicio de Power BI, puedes reutilizar esos datos
Y ya cuando te lo traes a tu modelo, te traes el modelo limpio, solo te traes la conexión a los datos, que al final es un CSV que hay en el servicio con unos metadatos. Efectivamente. Sí, yo también coincido contigo porque sobre todo en la parte de hay que pensar muy bien todas esas transformaciones que estás haciendo al dato porque a medida que vas trabajando con muchos datos, dependiendo bueno, de toda la cantidad de columnas y todas las cosas que te vienen en el origen de datos, todo ese trabajo que le hagas hacer al Power BI va siempre a repercutir en el tiempo del refrescamiento, en todo lo que vas haciendo. Y una de las cosas que siempre se comenta es que es importante, si tienes una herramienta como Dataflow, que bueno, para los que no conozcan, es una herramienta que lo que nos permite es un poco de abstraer el Power Query del Power BI, sino que es un servicio que está constantemente ejecutando, que bueno, tú lo programas cada vez que quieres que se ejecute y le dices, mira, tu origen de datos es este, sácalo, transfórmalo, haz lo que tú quieras y me lo vuelcas aquí en este caso en Dataverse para que puedas trabajar esos datos y lo que comentaba Francisco, poder utilizarlo en distintos orígenes de datos, en Dataverse o en otra cosa, y que todos esos datos que tú puedas, o sea, toda esa transformación que ya esté preparada y que tú simplemente cojas esa transformación ya hecha y la consumas en Power BI. Entonces quitas todo como todo ese esquema de sincronización y todo ese esquema de trabajo que tiene el Power Query. Y bueno, siempre tratar de trabajar con los datos más limpios posibles. O sea, si estás conectando un origen de datos que tiene columnas de fecha de creación, usuario que lo creó, usuario que lo modificó, limpiar todo eso, tratar de trabajar con las 4 columnas con las que vamos a sacar el dato, con las que vamos a planificar la transformación, ¿no? Exacto, esa es la clave principal. Sobre todo, pues eso, lo que más te va a penalizar luego cuando importas los datos al modelo, pues es la cardinalidad de los campos. Si tú tienes claves que tienen muy poca cardinalidad, pues intentar evitarlas. Por ejemplo, un ID en una tabla de ventas, el ID de venta, el ID único de la línea, no te sirve para nada porque no lo vas a relacionar con nada. Y sin embargo, tiene una cardinalidad bestial porque es diferente en cada una de las líneas. ¿Vale? Claro. Todo eso, el motor de compresión del VertiPath de Power BI es muy, muy, muy potente. ¿Por qué se dice siempre que hay que evitar las columnas calculadas? Porque cuando tú te traes los datos de Power Query y los importas al modelo de Power BI, el motor de compresión te comprime todos esos datos. Sin embargo, una columna calculada no goza de esa compresión que sí ha gozado todo lo que te has traído de Power Query. Por eso, si puedes hacer la columna calculada en Power Query y subirla, mucho mejor que hacerla directamente en DAX. Perfecto. Y hay otra pregunta. Te comentan, si lo que te dan es un dataset con N columnas y te piden diseñar un dashboard, ¿qué es lo recomendable? ¿Tratar de armar un modelo estrella o utilizarlo o usar como tal el dataset con su redundancia? Yo siempre voy a utilizar un modelo en estrella. Yo siempre lo voy a transformar en un modelo en estrella. En una charla de este tipo, con más tiempo, hubiera precisamente visto cómo transformar esa tabla en un modelo en estrella. El ir sacando los diferentes campos dimensionales y transformarlos en una tabla de dimensión y luego añadirles una clave primaria para unirlos a la tabla. De hecho, siempre recomiendo eso. Pues ya hemos visto el ejemplo que al final el modelo en estrella te va a permitir muchísimas más cosas que la tabla plana. Sí, también creo que es importante por el tema de muchas veces no eres tú el único que trabaja con esto. O sea, si ya tú diseñas tu modelo estrella y lo tienes todo diseñado y es entendible, cualquier persona que lo puede venir a ver después o quiere reutilizar tu Power BI para adaptarlo o sacar su propia necesidad, ya lo ve y ya lo va a entender en vez de tener todo un montón de datos ahí no organizados. Es mucho más mantenible. Exacto. Uh-huh. No sé si tienen alguna otra pregunta para Francisco o también para Ginés. Preguntaban si Dataflow requiere de licencia. Sí. Dataflow no es una licencia aparte. Con la licencia Pro se tiene la posibilidad de utilizar Power Query en la nube
y también dentro de la Power Platform existen los data flows para Power Apps. Son sí, para el dos tipos Dataverse. para el Dataverse. Son dos tipos de data flow diferentes. Recomiendo para análisis el data flow de Power BI, para reutilizar los datos para otro tipo de aplicativos, pues el de Dataverse. Sí, sí. Bueno, para los que no conozcan un poco Dataverse, con todos los cambios que ha tenido de nombre, Sí. es lo que llamaban antes el Common Data Service, lo que pasa es que hace semanitas. Efectivamente, el Common Data Service. Efectivamente. Y bueno, la idea es esa. Está el de Power BI, que directamente trabaja con el Power BI Service, y el de Dataverse, el Dataflow, que en realidad funciona igual, pero está más pensado para que coja los datos y los vuelque en el Dataverse para que sea disponible, no solamente para que esté no solamente para Power BI, sino por ejemplo para un Power Automate que necesite hacer algo con ese dato, o con una Power App para mantener esos datos, ¿no? Alguien pregunta algo más. Modelo copo de nieve, pero diría que no es óptimo en Power BI. A ver. Sí, si quieres explico un poco. El modelo copo de nieve, estoy todavía presentando, ¿verdad? A ver, yo, por ejemplo, mi dimensión producto, ¿vale? En el origen, en la tabla original, hay una tabla de producto, hay una tabla de categoría y hay una tabla de subcategoría, ¿vale? Entonces, categoría y subcategoría, para conseguir un modelo en estrella necesitas que sean atributos del producto. Entonces van dentro de la tabla de producto, ¿vale? El modelo copo de nieve sería el que tendría la tabla de ventas relacionada con la dimensión producto, y luego la dimensión producto relacionada con su dimensión subcategoría, y la subcategoría a su vez con su dimensión categoría. Se puede trabajar perfectamente con el modelo en copo de nieve. Yo personalmente soy muy purista y no lo recomiendo, pero hay algunos escenarios en los que sí no es que se permita, se permite siempre que quieras, pero que están más entendidos. Que es, por ejemplo, cuando trabajamos con tablas de hechos que tienen diferente granularidad. Por ejemplo, tú puedes tener una tabla de ventas que está a nivel de producto, pues sin embargo tener una tabla de presupuesto que está a nivel de subcategoría, porque la empresa presupuesta a nivel de subcategoría. Entonces, ¿qué es lo recomendable en esa situación? Pues tienes dos opciones, y esto lo hemos discutido muchísimas veces en el grupo de Telegram, cuál es la más eficaz. Puedes tener el modelo en copo de nieve y así directamente tu tabla de presupuestos la relacionas con tu subcategoría, y tu tabla de ventas la relacionas con el producto y con la subcategoría, o puedes crear relaciones virtuales, ¿vale?, para hacer los cálculos con respecto al presupuesto. Son las dos opciones más utilizadas. Ambas son válidas. Yo, por ejemplo, siempre utilizo estrella y utilizo relaciones virtuales, pero también penaliza un poco la relación virtual a la métrica. Claro, claro. Hay dos preguntas más. Que si podrías explicar la diferencia entre una tabla de hechos y una tabla de dimensión. Sí, básicamente las tablas de dimensión son lo que se conocen como maestros, ¿vale? Son todas aquellas tablas que van a categorizar nuestro dato. Por ejemplo, si nosotros tenemos la venta, pues la venta la podemos categorizar por un producto, por un cliente, por una fecha donde se produce, por una tienda de la que sale, por un almacén del que sale, por una localización hacia la que va. Todo esto que he mencionado son dimensiones, son maestros que en las visualizaciones vamos a utilizarlo tanto en los ejes como segmentadores, ¿vale? Todo lo que te va, digamos, a categorizar el dato. Mientras que en la tabla de hechos lo que vamos a tener siempre son solo los datos que son cuantificables, no categorizables, sino cuantificables, ¿vale? Entonces, en las ventas pues vamos a tener la cantidad que vendemos, el impuesto, el total de venta, cualquier
elemento que se pueda contabilizar, ¿vale? Y aparte, pues tendremos que tener las claves primarias que vamos a relacionar con nuestras dimensiones. Perfecto. Te asomo más preguntas. Me comenta Jessica, si yo cojo un data warehouse creado con... El balón dentro del área sigue siendo para ellos. Perico Raso lo saca en primera instancia. Vale, gracias. Si yo cojo un data warehouse con una herramienta que no es de Microsoft y tendría una dimensión tiempo hecha ya, pero no me permite usar las funciones de inteligencia de tiempo, ¿debería crearme una dimensión de tiempo dentro de Power BI? Si vamos a ver, si estoy utilizando Power BI, tendré que traerme mi dimensión tiempo. El origen de esa dimensión tiempo me da igual cual sea. Puedo traérmela de SQL, por ejemplo, puedo crearlo en DAX, puedo crearlo en Power Query. Yo ahora, por ejemplo, he optado por crearlo en Dataflow. ¿Por qué? Porque tengo un Dataflow creado con mi dimensión tiempo y ese Dataflow puedo exportarlo y puedo llevarlo a donde quiera. Al final es un archivo JSON que me crea la dimensión tiempo con toda la granularidad que necesito, incluso metiendo los festivos y metiendo muchos otros datos. Entonces, siempre vamos a tener que crear, evidentemente, la dimensión tiempo en nuestro modelo. Otra cosa es de dónde cojamos esa dimensión tiempo, que la podemos coger de cualquier origen. Vale. Y siguen entrando preguntas. ¿Qué recomendación nos darías a la hora de crear un modelo estrella con dos tablas de hechos que comparten dimensiones? ¿Crear una tabla puente entre hechos y dimensiones compartidas? No, cada tabla de hechos va a tener sus relaciones con sus dimensiones, ¿vale? Y nosotros luego vamos a poder comparar aquellos hechos que tengan la misma dimensión, ¿vale? La misma granularidad. Y si no tienen la misma granularidad, podremos crearla mediante una relación virtual. Por ejemplo, lo que decía del presupuesto. Si tenemos el presupuesto mensualizado y nuestra tabla de fechas la tenemos la tabla de fechas al final es una relación de todas las fechas sin saltos. Y sin embargo, si el presupuesto está mensualizado, pues podemos optar por dos cosas. O meter el mes dentro de la tabla de hechos ventas para que tenga la misma granularidad que el presupuesto, o crear una relación virtual a la hora de comparar las ventas con el total del presupuesto. Claro. Hay una pregunta ahora para Ginés. Cuando comentaste que se cogían los datos directamente de recursos humanos, ¿quiere decir que TITSA no ha creado un data warehouse o se cogen de un data mart? ¿Se cogen del operacional y se transforman y limpian? Bueno, lo comento por aquí. La empresa sí tenía hecho bastantes data mart, bueno, los famosos cubos OLAP, pero nosotros siempre no hemos dado nada por hecho. Lo que hacemos es los transaccionales alimentan un informacional, que suelen ser una réplica. Del informacional alimentan los datamart y nosotros hacemos comprobaciones de si lo que está en el informacional es lo que está en el datamart. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque cuando se ha creado el datamart, se hizo una vez por una empresa, hay un mantenimiento, pero puede haber evolucionado digamos el software y puede haber a lo mejor dimensiones que no tenga, o simplemente chequear la información, porque de hecho entonces empezamos a tener como controles de calidad del dato, ¿no? Si en el datamart encontramos algo que no cuadra con lo de atrás, es una forma de aprender nosotros cómo el informacional o el transaccional está trabajando. O también puede ser una pregunta que a lo mejor nadie antes se la había planteado y nos obliga a revisar todos esos procedimientos. En el caso de que un día falle el cubo, pues nosotros siempre tenemos la opción de ir al otro lado y seguir representando los datos. Digamos, lo que somos robustos con el dato. No damos nada por bueno y lo bueno lo seguimos comprobando, lo seguimos chequeando. De hecho, llevamos con bases de datos trabajadas desde hace casi 3 años, desde el principio del departamento, y cuando te metes a ver un dato atómico de ver el detalle, a veces encontramos cosas que dices, uy, pues esto o nos lo cambiaron en algún momento
o lo estamos interpretando al principio cuando no tenías tanto conocimiento de un área o un proceso, que hay que reinterpretarlo de nuevo, pero no pasa nada. Pero sí tenemos esos chequeadores. De hecho, también tenemos todas las noches correos que nos envían diciendo cómo se han cargado las bases de datos, si hay diferencias entre el transaccional y el informacional, ya sea con datos cuantitativos, cualitativos, bueno. Y al final a eso le dedicamos muchísimo tiempo. Pero no damos un dato por válido. Exacto. Siempre estamos comprobándolo y chequeando diferentes fuentes. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta. ¿Utilizar un Dataverse como fuente tiene mejor performance que una fuente cualquiera? Por ejemplo, Business Central. Está complicada. En principio... Depende un poco, ¿no? Dataverse es que va a depender de la cantidad de datos y tal. Efectivamente. Sí que hay muchos problemas, por ejemplo, para utilizar SharePoint dentro de Power BI. Cada vez los expertos intentan sacar cosas dentro de Power Query para que vaya mejor. Pero con Dataverse, la verdad que no he trabajado. Antes sí trabajaba mucho, cuando era el Common Data Service, y ahora he dejado de hacerlo. Trabajo directamente con proyectos sobre base de datos y Dataflow. Con Dataflow, por ejemplo, pues el rendimiento es muy bueno. Al final está concebido para eso. Sí, bueno, yo inclusive a finales del 2000, bueno, no me recuerdo exactamente, creo no sé, fue antes de, bueno, fue ya hace tiempo en algún Saturday que estaba comentando un poco una charla de licenciamiento. Una de las cosas que comenté en esa charla era esa diferencia, porque muchas veces la gente tiende a decir, mira, me voy por SharePoint porque al final es más barato, porque ya tengo la licencia de Microsoft 365 y no me voy a ir a un CDS o un Azure SQL porque tengo que pagar el provisionamiento de esos recursos. Y recuerdo que fue algo bastante gracioso porque en ese momento hice una prueba con Power Automate, leyendo datos de SharePoint, leyendo datos en ese momento como Data Service y de Azure SQL. La escritura, en SharePoint era bastante lenta, en SQL y en Dataverse era bastante rápida. Pero lo gracioso es que en la lectura todos eran rápidos, pero al punto que llegaba momentos que SharePoint era más rápido que cualquiera. Entonces, muchas veces depende de qué cosas, de qué dato, lo que comentaba Francisco, de qué dato estás tratando de leer, de la complejidad de ese dato también, porque no es lo mismo traerse un string que traerse un binary o cualquier cosa que sea mucho más compleja. Todo eso depende. Y lo más gracioso es que después volví a repetir la misma casuística, la misma prueba, y el rendimiento que daba como Data Service en su momento era inferior que la Azure SQL. Ahora es que es impresionante lo rápido que es el Dataverse o el Common Data Service. Es verdad que Microsoft le está dando mucho empuje y mucha fuerza a lo que es el Data Service para que el Dataverse, para que no sea simplemente una otra capa más o otro tipo de origen de datos más. De verdad que lo están ayudando mucho con el tema del rendimiento, pero bueno, es una respuesta siempre depende, ¿no? Creo que en el tema de Power BI, la ventaja que tiene, por ejemplo, atacar un SQL es que mientras que no rompas el query folding, todos los pasos que haces en Power Query los va a lanzar como una consulta única al origen, ¿vale? Entonces no vas a tener que procesar nada en memoria. Pero en el momento que se rompe el query folding, también SQL va fatal, porque claro. al final todas esas transformaciones las tiene que soportar o tu equipo o el servicio, ¿vale? Y si encima no tienes un equipo de trabajo adecuado, pues evidentemente los recursos que consume Power BI son muchos. Claro. Al final le está levantando una estancia de análisis service siempre en el local. Entonces, la ventaja de SQL es eso, es siempre y cuando no rompas el query folding, porque vas a hacer una sola consulta. Entonces en lo que te devuelve la consulta ya tienes el dato. Vale. Tenemos creo que ya dos últimas preguntas. ¿Algún query para que... No, perdón, esta ya la habían respondido en el chat. ¿Se pueden relacionar varias tablas de hecho con varias tablas de dimensión en un mismo modelo?
Sí, independientemente, cada tabla de hechos va a estar relacionada con las dimensiones que sea necesario. Lo que no se puede nunca es coger y relacionar dos tablas de hechos, ¿vale? De hecho, las tablas de dimensiones, lo normal, la práctica habitual, y no he querido entrar en el tema de relaciones y cosas más complejas, la práctica habitual es que las dimensiones contengan siempre elementos únicos, ¿vale? Y la tabla de hechos, pues evidentemente, tú tienes una tabla de clientes donde cada cliente es único, pero cada cliente te compra cuanto más veces mejor para tu negocio. Entonces, en la tabla de hechos se va a repetir el cliente, pero la tabla dimensional siempre va a ser única y las relaciones van a ser uno a muchos en la mayoría de los casos y además es la relación más óptima para un modelo de Power BI. Perfecto. Y ya la última que tenemos por aquí, ¿qué herramienta consideran que es mejor para cargar tablas pesadas con muchas columnas y muchos datos desde una base de datos relacional tradicional, por ejemplo, Oracle o ClickView, Power BI, Tableau, y crear cuadros de mando? Pues yo evidentemente pues siempre voy a apostar por Power BI, sobre todo porque es la herramienta que trabajo, que la conozco. No tengo elementos de juicio para poder hablar de Qlik y de Tableau, porque yo soy una persona que viene de negocio, se encontró con Power BI y se especializó mucho en Power BI, y luego ya di el paso de formarme técnicamente en la herramienta, pero no conozco otras herramientas ni puedo compararlas. Sí, en mi caso también pasa lo mismo, porque es la experiencia con la que estás trabajando día a día y es lo que comentas tú, es Power BI o es Dataflow. En mi caso tal vez alguna patita he metido con el Azure Data Factory para coger datos y transformarlos en tiempo real y dejarlos en un origen de datos que tú puedas consumir después. Pero sí es verdad que hay muchas herramientas que permiten hacer lo que es la transformación. Y bueno, dependería también del origen de datos y las capacidades que también le influyas o que le proveas a esa herramienta de transformación. Date cuenta que todo eso son sistemas que a medida que le va subiendo el aprovisionamiento pueden ser más rápidos que otros. Y bueno, ya André, que nos está ayudando bastante hoy, que le comenta que hay que segmentar los datos antes de cargar las columnas en Power BI. Efectivamente. Pues creo que ya no hay más preguntas y también ya estamos acercándonos al cierre de este gran lanzamiento. Espera, entró una última. ¿Harán alguna presentación de creación de un modelo financiero más adelante? Pues mira, es una excusita para que lo pongas en la encuesta para que podamos tener esas dudas resueltas. Un modelo financiero, a ver si lo podemos conseguir para que lo podamos preparar y tengan una visualización de todo esto. Poco más les quería contar. Déjenme que pongo aquí esto y nada. Muchísimas gracias de verdad por habernos aguantado aquí estas 2 horas, haber escuchado todo lo que nos ha comentado, porque de verdad que ha sido muy, muy, muy interesante todo lo que nos ha comentado Ginés y Francisco, sobre todo, y mira, qué casualidad que se ha dado de que todo ha dado vueltas alrededor de Power BI, porque entre los dos han hecho una montaña de toda esa información y se han podido coger, como quien dice, las patitas de todo lo que se está trabajando y de las posibilidades que ofrece en este caso Power BI. No se olviden de nosotros, vamos a seguir haciendo cosas. En enero ya volvemos, ahora sí descansamos por el tema también, la época también, que ya es más de navideña y todo esto. Y recuerden de responder la encuesta para que podamos ayudarles y poder darle más forma a esta comunidad que esperemos que pronto ya sea local, que sea presencial y que podamos vernos las caras y lo que siempre se echa de menos con estos temas, que no solamente es aprender, sino esas preguntas, esa tertulia que siempre sale con todos los eventos. Y nada, en enero ya seguimos con esto, perdón. Sí, mira, puedes poner otra vez el enlace de la encuesta, que lo están pidiendo otra vez. No sé si lo tienes por ahí a mano. Espera un segundo. Los Power Watches están pidiendo... Ya está, ahí está. No, ese no es. ¿Esa no es la encuesta?
Creo que lo tengo aquí. No, eso no era. Aquí. Este sí. Vale. Es que tenía ahí el portapapeles con varias cosas preparadillas para responder. Pues eso, muchísimas gracias. Nos vamos a ver en enero. Ya volvemos con mucha fuerza. Descansaremos un poco en las vacaciones estas navideñas y vamos a eso, a explorar todas las patitas de la Power Platform que cada vez son más y cada vez nos ofrecen muchísimas cosas. Sin más cosas, bueno, me despido de ustedes, nuestro equipo aquí que ha estado trabajando y sobre todo muchísimas gracias de nuevo a los invitados por ser nuestros primeros invitados y por dar todo el conocimiento que nos han dado ahora. Muchas gracias.